En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo Jesús con sus discípulos fue a Judea y permaneció ahí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Contestó Juan: nadie puede apropiarse nada si no se le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga menos. Palabra del Señor. Pues este evangelio nos habla del propio ministerio dentro de la iglesia. Obviamente aquí no estamos hablando de si se había formado la iglesia. Estamos hablando de la interpretación y cómo ven los discípulos de Juan el escenario en que Jesús, después de ser bautizado en el Jordán, él empieza a realizar su ministerio según San Juan, ¿verdad? Y aclara Juan aquí en este pasaje que Juan el Bautista todavía no ha sido encarcelado. Entonces, el ver que otras personas o el ver que Jesús inmediatamente atrae a tanta gente por su forma de predicar, bautizaba, igual que Juan. No, el bautismo de Jesús es diferente. Jesús está inaugurando está inaugurando Jesús el cumplimiento de todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento. El bautismo de Jesús es el Espíritu Santo, el fuego, la conversión de la persona, la metanoia y una entrega total a Jesucristo. El bautismo de Juan el Bautista, preparación con agua. Prepárate, arrepiéntete de tus pecados y ya viene Jesús y lo vas a aceptar en tu corazón. El bautismo de Jesús, el bautismo de nosotros en la Santísima Trinidad, es el cumplimiento de la palabra. Se cumple la palabra en el momento en que yo soy bautizado. El Espíritu del Señor, la Santísima Trinidad, entran a mi vida a hacer parte y regenerar toda mi vida. El bautismo nos hace hijos de Dios. El bautismo de Juan el Bautista no hacía a las personas hijos de Dios. El bautismo de Juan el Bautista no abría los cielos como el bautismo de Jesucristo cuando él mismo ve que se abren los cielos. ¿Por qué se abren los cielos? Porque los cielos estaba cerrado. Estaba cerrado. ¿Por qué? Por tanto pecado. ¿Y qué hacían las personas buenas? Estaban en el stand-by, como dicen, estaban en el seno de Abraham, esperando a que viniera el cumplimiento de la palabra. Por eso es que el credo dice que bajó a los infiernos, no al infierno. Al infierno ya nadie sale de ahí, ni nadie saca a nadie de ahí. A los infiernos, al lugar de la espera. Y cuando Jesús muere, baja y les dice: yo soy el que ustedes estaban esperando. Vengan conmigo. Los lleva con él, la muchedumbre, cientos y miles de personas que habían existido antes de Jesús y que vivieron y esperaron las promesas de la palabra de Dios en Abraham, en Moisés, en los profetas, en todos los hombres y mujeres buenos de Dios. Ellos fueron llevados y arrebatados al cielo. Entonces, volviendo a este evangelio en la cual los discípulos de Juan quieren crear un ambiente hostil, de división. Mira, el que tú das testimonio de él, resulta que él está haciendo lo que tú haces. ¿Qué pasa, Juan? Y Juan es muy sabio. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios. Y nosotros, como
ministros de la iglesia, servidores de la iglesia, catequista, líder de cualquier movimiento de renovación, del familiar cristiano católico, de liturgia, de catequesis sacramental, de catequesis de justicia social, de cualquier liderazgo que tú tengas. Cuando tú veas surgir una estrella, es decir, una persona iluminada por Dios, tú tienes que acogerlo y trabajar con él y compartir con él. No estas divisiones que hay muchas veces en la iglesia que nos crean tanta vergüenza. Imagínense nomás que yo tenga envidia de otro hermano diácono porque predica, porque está más ungido que yo, porque está más ungido en la caridad que yo, porque es más respetuoso que yo, porque es más sabio que yo, porque es más bueno que yo. ¿Cómo yo voy a tener envidia? ¿O cómo un sacerdote va a tener envidia de un diácono? Qué cosas tan horribles que pueden pasar. Un obispo de sus hijos, los sacerdotes. ¿Cómo puede ser eso? Pues sí puede ser, porque el demonio no deja de trabajar, pero tú y yo tenemos que estar atentos y tenemos que ser como Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan? Nadie puede apropiarse de nada si no le ha sido dado del cielo. Entonces, lo que yo tengo, lo que ustedes vean en mí que tengo, no es mío, es del Señor. Y lo que yo veo en ustedes que tienen, no es de ustedes, es del Señor. Nosotros solamente somos siervos inútiles, dice el Evangelio. Somos cola, somos viento, somos hoja, como Juan. Esa es la virtud. Una de las grandes virtudes, la humildad, que deseo con todo mi corazón. Pero no poner división. Cuando surgen estos liderazgos dentro de la iglesia, estos ministros que empiezan a recibir esa gracia y nosotros no, pues ya no sirvas y luego te llamo y empiezas a hablar de los demás, a hablar con los demás de él y estas cosas no son de Dios. Nos enseña el Evangelio. Es importante mantenernos en un constante escrutinio de nuestro comportamiento y de nuestros sentimientos. Y yo empiezo a tener esos sentimientos, Señor, ¿por qué yo envidio a mi hermano que le diste el don de sanación, de don de liberación? ¿Por qué, Señor? Ayúdame, Señor, yo no quiero envidiar a mi hermano. O un hermano que canta como los ángeles y yo sienta deseos de envidia por eso. No. Esos son dones de Dios. El que tiene una voz privilegiada, ¿dónde la consiguió? No me digan que fue con uno de los grandes tenores, uno de los grandes cantantes, con Plácido Domingo, con Bocelli, o con quién fue. Y él le dijo, así, hazle, y ya salió. No. O el don de liberación, o el don de lenguas. Es un regalo de Dios. No te puedes apropiar de algo que no te ha sido dado. Enseñanzas divinas para nuestra vida diaria, ¿verdad? Entonces, vemos alguien de la parroquia que empieza a mostrarnos los dones naturales o sobrenaturales que Dios les ha dado. Ven, hermano, ven a compartir, ven a participar, ven a hacer, ven, reúnete con nosotros. ¿Por qué? Porque esto viene de Dios, ¿verdad? Y dice finalmente Juan, es necesario que Él crezca y que yo venga menos. Así es la vida. Y esa es una realidad humana. Pero tenemos que ser sabios para aceptarla y no crear conflictos y no crear divisiones. Porque en la división el demonio saca partido. Cristo no quiere eso. En ti, ni en mí, ni en nadie. Seamos parte de la solución, no del conflicto. Y en todos los aspectos, en la familia, con los hijos, con respetarlos a todos, apreciar sus talentos de cada uno, no despreciar a uno, no minimizar al otro, porque esas son situaciones que luego ellos van a tener sus comportamientos dentro de la sociedad.
dentro de la propia iglesia. Pidámosle al Señor entonces que en este día nos dé la gracia de la humildad, ¿verdad? Y reconocer los talentos de los demás y darnos cuenta que son regalos de Dios y que con los regalos de Dios solamente tenemos que alegrarnos. Gracias, Señor, porque así te ha parecido bien. El Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.